quien es la doctora Mónica Hernández, con su charla titulada ¿Cómo avanzar en las investigaciones con organismos acuáticos durante la pandemia? A continuación voy a presentar a mi compañero Irán, quien dará una breve semblanza de la doctora para poder continuar con ella. Adelante, Irán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a hablar un poco sobre la doctora Mónica Hernández. Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su maestría y doctorado en ecología marina y acuacultura aquí en el CICESE. Realizó su posgrado en la Universidad de Barcelona. Actualmente, sus actividades académicas las desarrolla en el Departamento de Acuicultura del CICESE, siendo SNI nivel 2. La doctora Hernández desarrolla la línea de investigación de ecofisiología y fisiopatología de organismos acuáticos desde hace más de 20 años. Ha formado estudiantes desde licenciatura hasta el grado de doctor. Cuenta con más de 35 publicaciones en revistas arbitradas y de reconocido prestigio. Y es coautora de libro Cultura en agua recirculada y su prevención sanitaria. Ha dirigido diferentes proyectos y participado en proyectos interinstitucionales entre CICESE, CIBNOR e INAPESCA CICESE, así como CIBNOR y CICIMAR. Y también en la red temática de investigación, desarrollo y manejo sustentable de sistemas acuícolas. En la actualidad, la doctora Hernández trabaja con estrés de organismos acuáticos, con fisiología de organismos acuáticos en el cambio climático y la acuicultura, entre algunos otros temas que muy posiblemente nos vaya a comentar el día de hoy. Muchas gracias, doctora, y sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero me estén escuchando bien. Pues les agradezco esta atenta invitación y el interés por conocer cómo hemos enfrentado esta pandemia, básicamente, pues desde nuestra trinchera, ¿no? Que es la investigación, cuando se trabaja con organismos acuáticos. Como bien comentó Irán, pues el Laboratorio de Ecofisiología y Fisiopatología de Organismos Acuáticos estudia especies de importancia económica y aquellas que tienen un potencial. Pues, ¿qué les puedo decir de todo lo que nos hemos enfrentado durante la pandemia? Pues había varios tesis, proceso, algunas de licenciatura, otras de maestría, unas que se encontraban en proceso y otras que iban a iniciar, ¿no? Y teníamos también tesis de doctorado en proceso. Y pues algunas tuvimos que recortar el tema, como fue el caso de la tesis de licenciatura, dado que por disposiciones de seguridad en la institución, pues ya no se permitía la entrada a los estudiantes de licenciatura. Y en cuanto a las cuestiones del estudiante de doctorado, pues aquí tuvimos que tomar la decisión con el codirector, ¿verdad?, de poder sacar un microscopio para que se lo llevara a su casa y pudiera seguir trabajando en revisar muestras que aún tenía pendientes y de esa forma, pues, no atrasarse más de lo que ya había retrasado su avance en su tesis. Y pues yo les voy a hablar básicamente de las tesis de maestría de los estudiantes y de todo lo que representó para nosotros el poder avanzar y concluir estas investigaciones, tomando en cuenta que además los estudiantes estaban motivados por el tema que iban a desarrollar y que obviamente, como manifestaban, pues no querían cambiar el tema, ¿no? Aunque sí hablamos de un plan B y hasta un plan C, ¿no? Con el objetivo de que ellos pudieran concluir la meta que se habían fijado, pues estuvimos platicando qué era lo mejor que se podía hacer. En el caso de la tesis de maestría que tiene que ver con el desempeño biológico y composición de ácidos grasos de juveniles de Octopus bimaculoides, pues aquí lo que sucedió fue que
días antes de que se declarara la pandemia, pues nosotros ya teníamos los organismos aquí, teníamos a las hembras en este sistema, ¿no? Habíamos ido a muestrear a San Quintín, a Bahía Falsa, a traer las hembras de pulpo, ¿verdad? Entonces los organismos ya los teníamos aquí y pues en el momento que nos informan pues que no solo se podían hacer actividades esenciales, pues nos preocupó porque habíamos observado ya en algunos de los organismos un comportamiento característico de cuando ya van a empezar a poner huevos. Entonces, pues con base en otros estudios que hemos realizado en esta especie, la estrategia que se siguió fue controlar la temperatura para retardar el desarrollo de los huevos y poder esperar cómo se iba dando esta situación para poder desarrollar el tema de tesis. Sin embargo, pues los días pasaban y esto no mejoraba y sabíamos que en cualquier momento iban a eclosionar los pulpos de esta especie. Entonces, pues no nos quedó otra más que empezar a prepararnos, ¿verdad? Dado que estábamos llevando todo un control, en este caso el estudiante y yo, ¿verdad? Sobre el tiempo en el momento que habían puesto los huevos, ¿no? Y cómo se iba dando el desarrollo de los mismos. Y pues aquí nuestro parámetro para decidir más o menos cuándo iban a eclosionar estos organismos, pues era la cantidad de vitelo que había en el huevo. Y pues en función de ello empezamos a ver que no nos quedaba ya mucho tiempo, ¿no? Estaba entrando mayo y sabíamos que en cualquier momento íbamos a tener la eclosión de los organismos. Bueno, dado esa situación, pues les comento que el tiempo de incubación promedio de las diferentes puestas que se tuvieron, pues fue de alrededor de 83 días. Un número de huevos promedio se estimó en 135 huevos por hembra y la temperatura que se estuvo controlando pues estuvo entre 18.3 más menos 1 grado centígrado. Y pues aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos un juvenil del pulpo Octopus bimaculoides. Estos son los organismos que empezaron a eclosionar y pues por ese lado teníamos ya resuelto, digamos, que no iba a haber problema porque no íbamos a perder las puestas, se estuvo ahí llevando todo un control mientras se podían hacer estas actividades esenciales. Pues sin embargo, cuando vimos que ya quedaba poco vitelo, en cualquier momento iban a eclosionar los organismos, entonces había que conseguir los insumos para elaborar las dietas, ¿no? Que consistían en jaiba, calamar y mejillón. Pues jaiba compramos todo en una salida, el calamar también, y fueron ultra congelados para garantizar la calidad del producto en el momento que se fueran a utilizar. Sin embargo, pues nos enfrentamos al problema de que no encontrábamos mejillones en las pescaderías, era un poco complicado, ¿no? Ni con gente que conocemos que tiene cultivos de mejillón que nos pudieran obsequiar pues unos 2-3 kilos para poder desarrollar y elaborar las dietas. Pues sin embargo, bueno, por ahí llamando a varias pescaderías, pues alguien nos dijo, bueno, yo puedo ver la posibilidad de conseguirles, mejor no muchos, pero porque les platicábamos un poco lo que estábamos haciendo y para qué los queríamos, ¿no? Entonces, bueno, una empresa nos logró conseguir 3 kilos de mejillón. Quizás no estaban en una mejor condición porque tampoco sabíamos cuánto tiempo tenía que los habían extraído del lugar del cultivo, pero bueno, teníamos los mejillones y con eso se pudieron elaborar las dietas que se iban a utilizar en este experimento a base de jaiba, mejillón y también de anfípodos.
Y pues una vez teniendo todo esto listo, ¿verdad? Empezaron a eclosionar, como ustedes pueden ver en esta imagen, los juveniles de pulpo, ¿no? El sistema se había ido adecuando poco a poco, se habían reparado los refugios donde entran cada uno de estos organismos, ¿sí? Y pues se pudo iniciar el experimento. Digamos que en este caso no tuvimos tantos contratiempos como lo que les voy a platicar más adelante. Y bueno, pues una vez iniciado el experimento, pues se estuvieron evaluando pues el crecimiento, cuando también estos organismos desarrollaban una característica distintiva de esta especie, que era la presencia del ocelo. Y pues parte de los resultados, no les estoy mostrando todo, ¿verdad? Esta es una tesis que se defendió el año pasado. Y pues lo que se obtuvo fue que el mayor crecimiento se dio con la dieta que contenía 48% jaiba y 48% calamar, con una ganancia en peso del 85% a los 45 días de cultivo, y la supervivencia fue del 77.7%. En cuanto al desarrollo o la presencia del ocelo, pues lo pudimos detectar a los 14 días de cultivo en el 95.3% de los juveniles. Y esta característica, pues sí, las pruebas que hicimos se vio afectado por la dieta. Entonces, pues bueno, en este caso, digamos que tuvimos éxito, ¿no? No tuvimos todos los contratiempos de las siguientes tesis de maestría que les voy a platicar, que en realidad a raíz de esta invitación que ustedes nos han hecho a los investigadores y el análisis retrospectivo del desarrollo de estas tesis, nos damos cuenta de todo lo que hemos tenido que sortear para que estos temas lleguen a culminarse y próximamente serán defendidos en la institución. Y pues en este caso, la segunda tesis se iba a realizar con sardina, ¿no? Que nos proporcionan los barcos, que se encargan de la pesca deportiva. Sin embargo, pues tratando de ver si iba a ser posible obtener organismos, pues lamentablemente, y después de varias llamadas, pues nos terminaron por decir que no iba a haber la posibilidad de la donación de las sardinas, porque ellos tampoco estaban saliendo, no había, los barcos no estaban saliendo para capturar, porque tampoco estaba viniendo el turismo dedicado a la pesca deportiva. Y bueno, pues en este caso en particular tuvimos que emplear un plan B, ¿no? Y pues era que trabajara con trucha arcoíris, especies de importancia económica, ¿verdad? Muy importante en México. Y en el caso del primer tema que pueden ver ustedes aquí, relacionado con la adaptación de juveniles de trucha arcoíris en agua de mar, para desarrollar el cultivo de sistemas de recirculación, esta tesis sí que fue un gran reto, porque teníamos varias cosas que teníamos que estar resolviendo en el momento, porque aunque uno programa y establece las actividades que va a ir desarrollando, pues ante la pandemia fue imposible, ¿no? Entonces, este tema de investigación es una codirección con el doctor Correa del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y pues a lo primero que nos enfrentamos es que pues cuando vas a trabajar con sistemas de recirculación, pues hay que construirlos, instalarlos, ¿no? Y hay que ver todo el material que necesitas para poder empezar a armar este tipo de sistemas. Aquí pues ustedes ya pueden ver que hay algunos tanques, algunas tuberías ya instaladas, las porterías de madera, que es donde nosotros montamos esta tubería de aire y de agua que abastece a los diferentes tanques. Pues en esta área que yo les estoy mostrando en este momento no había nada. Y cuando hay estas situaciones, ¿no? Como la que seguimos viviendo,
pues no podíamos tener tanto apoyo para empezar a armar estos sistemas, ¿no? Entonces fuimos avanzando despacio, ¿sí? Pero, ¿cuál era la situación? Que pues muchos de nuestras instalaciones sobre la marcha vamos, o sea, aunque nosotros hacemos una lista de materiales de lo que requerimos, siempre una vez que estamos ya instalando y armando, pues nos damos cuenta que nos faltan tantas llaves de tal medida o nos faltan reducciones de tal medida, de, por decirle, de 2 pulgadas a media pulgada, ¿no? Y pues para buscar todos estos materiales en las ferreterías de Ensenada fue algo complicado, porque como mucho de este tipo de materiales se trae de Estados Unidos, pues no había suficientes, ¿no? Entonces, pues aquí tuvimos que utilizar también el ingenio mexicano, ¿verdad? Y hacer algunas adecuaciones para poder instalar estos sistemas. Algo que yo valoro mucho en los estudiantes, y en este caso en mis estudiantes, fue esta iniciativa de que pues ellos veían que en tanto el codirector, los codirectores estábamos ahí tratando de conseguir los materiales que además estaban más caros. Fue otra cosa que también habían subido de precio. Entonces dijimos, pues bueno, hay que empezar a reunir lo que tenemos, qué tiene usted allá abajo, qué tengo yo aquí en el laboratorio de material de reserva y empezar a construir todo esto, ¿no? Entonces, y pues uno de los estudiantes empezó a meterse a internet, necesitábamos una pieza muy específica para uno de los filtros que no conseguíamos. Él entró a internet y al otro día dijo, ya compré la pieza, llega en tantos días, 4 o 5 días llegaba. Y dijo, pero pues, no, pues me puse a buscar en internet y encontré una tienda que tenían 3 en stock, que era lo que necesitábamos, y dice, los mandé pedir. Ah, ok, perfecto, ¿no? Y entonces, pues, pues, ¿cuánto se te debe? No, o sea, él no quería, no, de ninguna manera, ¿verdad? Personalmente yo no permito que mis estudiantes pongan de su bolsa, ¿no? Para comprar materiales que requieren para sus experimentos, ¿no? Que lo cual se agradece enormemente. Y bueno, pues con todo esto que les estoy contando, pues al final logramos terminar la instalación de 3 sistemas de recirculación, donde uno de los estudiantes iba a realizar su tesis con trucha. Entonces se trabajó a marcha forzada, incluso en vacaciones de diciembre estuvimos trabajando los codirectores con el estudiante para poder concluir esta parte que lleva su tiempo, que como les comento, no es lo mismo cuando tienen ustedes el apoyo de 6, 7 personas, ¿no? Que están trabajando y armando estos sistemas, a 3 o 2 en algún dado momento. Incluso hubo momentos en que el estudiante estaba allá arriba solo tratando de armar sus sistemas, ¿no? Y además después venía todas las pruebas que se tienen que hacer cuando se trabaja con los sistemas de recirculación para ver que no haya fugas, que el flujo de agua sea el mismo. Son varias cosas que se tienen que resolver sobre la marcha. Muy bien, pues hasta ahí todo estaba perfecto, pero luego venía la cuestión de traer el huevo de trucha, que pues obviamente, dada todas las situaciones del curso, pues llegó un momento en que ya no teníamos recurso de proyectos y pues los codirectores dijimos, pues nosotros tenemos que seguir trabajando, aunque sea poniendo recursos propios. Entonces se mandaron comprar primero los huevos, que además el número mínimo que nos venden los proveedores son 25,000 huevos, pero pues nosotros no podíamos pagar 25,000 huevos, ¿no? Entonces se habló con el proveedor de Truchas Valle y él dijo, yo puedo venderles lo menos 10,000 huevos, 10,000 huevos compramos, ¿no? Entonces, pues aquí ustedes pueden ver que están los huevos de trucha, ¿no? En una incubadora McDonald's, ¿sí? Todo una instalación muy particular, que el agua pasa por filtro UV para evitar que haya crecimiento bacteriano y empecemos a tener problemas.
Y pues aquí, como ustedes pueden ver, pues aquí el estudiante está pasando los huevos a la incubadora. Y pues eso no es todo, porque además teníamos también que tener el alimento, y el alimento pues tenía que llegar en cierto tiempo, y bueno, como pudimos, lo hicimos llegar a las instalaciones y teníamos el alimento. Y pues posteriormente vino todo el cuidado, ¿no?, del desarrollo del huevo para tratar de garantizar que no tuviéramos una mortalidad que repercutiera en las tesis que venían por desarrollarse. Y pues había que estar alimentando a los organismos, mientras más pequeños, la frecuencia de alimentación pues obviamente es 10 tomas al día, y bueno, para eso pues se instalaron alimentadores, y los estudiantes venían y uno les daba alimento, otro limpiaba, sifoneaba el fondo, y así estaban, ¿no? Pero pues las cosas marchan bien hasta un cierto punto, pero cuando tienes una pandemia es difícil controlar varias cosas, dado que pues de repente surge un brote en el departamento de acuicultura, varios estudiantes enfermos, contagiados más bien, unos asintomáticos, otros con síntomas, y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no se puede venir, ¿no? Y aquí, pues todo el mundo preocupado porque pues los codirectores en contacto con los estudiantes, todos los estudiantes dando positivo, y bueno, pues nada más faltaba que los codirectores diéramos positivo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no. Entonces, mientras fue esa situación, pues nosotros nos encargamos de cuidar a los animales y tratar de que esto llegara a buen término, puesto que necesitábamos tallas específicas de peces para desarrollar una u otra de las tesis, ¿no? Entonces, pues una vez que se tenía el peso, que fue monitoreado cada semana, ¿no?, excepto cuando se dio el brote, ¿no?, ahí sí decidimos no hacer registros de peso, sino mantener a los organismos de la mejor manera y esperar que estuvieran creciendo para llegar a esa condición que se deseaba. Y una vez teniendo los organismos con el peso que se requería, que era aproximadamente entre 20 gramos, pero estábamos ya en 16.3, decidimos iniciar, porque también pues la trucha es una especie de agua fría, y íbamos a hacer este experimento en un área de invernaderos, que tiene el Departamento de Acuicultura, donde no íbamos a poder poner enfriadores por el volumen de agua que estábamos trabajando. Entonces, pues íbamos a trabajar con la época de invierno, que también nos consumió el tiempo en ese sentido, y pues aprovechamos lo poco que nos tocó y parte de la primavera, ¿no? Pero pues eso obviamente repercute en los resultados, dado que pues fluctúa mucho la temperatura, ¿no? Y al estar poniendo a los organismos a un cambio también de salinidad, pues teníamos ahí otro factor que estaba incidiendo. Y bueno, pues así en general, el inicio del experimento, pues eran 50 peces por tanque, se utilizaron en total 600 organismos, se tenían 4 tanques por tratamiento, o sea, eran 12 tanques, y se inició a una salinidad de una unidad práctica de salinidad, y cada 5, los incrementos fueron 5 unidades prácticas de salinidad por día, ¿no? Cada sistema tenía 2.300 litros, y bueno, pues se tuvieron que hacer cálculos para ver cuánto agua había que sacar y cuánto había que meter para poder hacer esta transferencia abrupta o continua, dependiendo del método que estuviéramos utilizando. Y pues aquí ustedes pueden ver, estos son los sistemas ya concluidos, habiendo iniciado el experimento con una malla sombra también, para evitar que subiera tanto la temperatura del agua. Y pues aquí está uno de los técnicos que nos apoya del Departamento de Acuicultura, que además también nuestro trabajo se vio afectado porque pues, se lastimó una rodilla entre todo esto de sube, baja, ¿no? Y pues faltó, se tuvo que ausentar
por cuestiones de salud, pues más de un mes, ¿no? Entonces, para que vean ustedes con todo lo que implica trabajar con organismos vivos y todo lo que se tiene que cuidar. Y bueno, pues dentro de parte de los parámetros de calidad del agua que tenía que muestrear el estudiante en cada uno de sus tratamientos, pues tenía que medir la temperatura, la salinidad, la concentración de oxígeno, el nitrógeno amoníaco total, los nitritos, los nitratos, o sea, había que mantener ciertas concentraciones para no tener un efecto sobre el organismo y que esto pudiera contribuir a la mortalidad. Y como parte de las respuestas que evaluó el estudiante, pues fue conocer cómo cambiaba su presión osmótica de los organismos que eran nuestro grupo control, que eran los que permanecían en agua dulce, con respecto a los que habían sido transferidos al agua de mar utilizando dos metodologías, ¿no? Y pues aquí obviamente podemos ver esta diferencia, ¿no?, en la concentración osmótica de estos organismos que se mantuvieron en agua de mar, ¿no?, que anduvo alrededor de los 368 y 377 milimoles por kilogramo. Entonces, son parte de los resultados. Esta tesis será defendida en este mes. El estudiante ya está con el comité de tesis en revisión y esperemos pronto pueda estar defendiendo su tema de tesis, ya que también el mes que viene se va al doctorado a Chile. Y todas estas características de calidad del agua que yo les comento, pues son muy importantes porque cuando estamos trabajando en acuicultura y mantenemos organismos en confinamiento, pues hay que considerar el ambiente físico, que puede ser la temperatura, la calidad del agua, la concentración de oxígeno, como les comenté hace un momento, ¿no? Pero también tenemos que considerar las instalaciones de confinamiento, ¿no? El tipo de tanque, el volumen del tanque, el color del tanque, o sea, cosas que no vayan a estresar a los peces. En el ambiente biológico, pues hay que tomar en cuenta la densidad de cultivo, las jerarquías que se pueden dar y la dominancia también y la competencia, ¿no?, que hay en estos sistemas, porque pues obviamente llega un momento en que tenemos organismos más grandes y estos organismos pues son más voraces y entonces no permite que los otros organismos de tallas más pequeñas puedan atrapar el alimento, entonces hay que controlar otros factores. Y dentro de la alimentación, pues tenemos que considerar la palatabilidad del alimento, la calidad, ¿no? Y otras características importantes para el crecimiento de los peces. Y en los trabajos de rutina, pues obviamente estamos hablando de las cuestiones de biometría, ¿no?, el traslado de los peces de un tanque a otro. Entonces hay varias características que pueden afectar el desempeño biológico de los organismos y por lo tanto influir en la salud de ellos, lo cual podemos verlo reflejado en parámetros de crecimiento, el comportamiento de los organismos y otros indicadores biológicos que se utilizan. Y parte de esto era lo que se iba a realizar, que al final sí se realizó, ¿no? Evaluar en la trucha arcoíris 3 temperaturas de aclimatación y ver cómo afectaban el crecimiento, el perfil sanguíneo y la composición de ácidos grasos. Y como brevemente les presento parte de sus resultados, pudo construir el leucograma, ¿no?, para estas 3 temperaturas de aclimatación. El leucograma lo constituyen toda la diferenciación de las células blancas. Estamos hablando de linfocitos, neutrófilos, monocitos, basófilos y eosinófilos. Y también un porcentaje de los trombocitos, que son lo equivalente a las plaquetas en los mamíferos. Y pues todo esto es con el objetivo de contribuir con base en respuestas fisiológicas, ¿verdad?, cuáles son las mejores condiciones en las cuales se pueden desarrollar nuestros organismos.
Entonces, fue un reto poder tener estos resultados, dado que en el caso de los estudios que realizamos, algunos estudios que realizamos, pues los insumos también son utilizados por los hospitales y por los laboratorios de análisis clínicos, entonces también fue un poco complicado conseguir las jeringas de 3 centímetros cúbicos con el tamaño de la aguja que queríamos, los tubos con EDTA para poder poner la muestra de sangre, etcétera, etcétera. Pero al final se ha concluido, todos los estudiantes están terminando de escribir sus tesis y pues es un enorme logro porque nosotros podemos ver un documento, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Entonces, pues con esto quiero terminar mi charla, espero no haberme extendido tanto y quiero agradecerles a la Sociedad Estudiantil del Programa en Ciencias de la Vida. Jóvenes, muchas gracias por esta invitación. A los estudiantes que forman una parte importante, ¿sí?, de nuestro desarrollo y de nuestras investigaciones académicas, a quienes les agradecemos enormemente el que participen y que en un momento de nuestra estancia aquí se incorporen a nuestros grupos de trabajo. Y pues obviamente a todo el personal del CICESE, técnicos y administrativos, que también han hecho hasta lo imposible porque nosotros podamos tener los materiales y todos los insumos que requerimos para poder trabajar. Y pues con estas imágenes me despido. Esto es antes de la pandemia. Aquí ustedes pueden ver cuántas personas estábamos trabajando y esto es en la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su presentación y pues bueno, es realmente interesante ver cómo todo lo que tuvieron que trabajar, ¿no? Y estos riesgos que corrían, ¿verdad? Cuando se trata de animales, bueno, de organismos vivos, sabemos que siempre está este riesgo de que se muera el animal o de que haya algún estrés de algún tipo, y creo que es algo de lo más, pues notable que tuvieron que superar ustedes en estos momentos, ¿verdad? Porque sí, seguramente, no sé si hayan llegado a tener como muchas pérdidas, pero eso significa también mucho dinero, tiempo y esfuerzo, ¿verdad? De este tipo de cosas. Así es, así es. Pues me parece que no hay preguntas por aquí y pues bueno, dado que ya estamos sobre tiempo para la siguiente ponencia de la doctora Patricia Juárez, pues de todas maneras agradecemos que la gente que nos esté viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos comentarle a la doctora posteriormente y para que se contacten o que de alguna manera puedan tener respuesta a este tipo de cuestiones, ¿no? Y también invitarla a usted para la siguiente pues edición de este ciclo de conferencias, que nos acompañe y le haremos llegar su reconocimiento por esta participación. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, jóvenes, por esta invitación.